Buenas noches, Jorge. Hola, Jorge. Hola Sergio, buenas noches. Jorge, buenas noches. Eh, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la conferencia. Perfecto, Sergio. Adelante, cuando gustes, me indicas para compartir mi pantalla. Sí, perfecto. Voy a tomar un segundo aquí. Listo. Bien, ¿Puedo compartir? buenas noches con todos. Eh, a nombre de ASI Perú, le damos una cordial bienvenida y un gran agradecimiento a todos los participantes que se han inscrito y se están enlazando a través de la plataforma Zoom, y a los que siguen la transmisión vía Facebook Live a través de la página de ACI Perú. Les recordamos que revisen sus correos, porque a muchos de los inscritos les ha llegado los enlaces a la carpeta de spam o no deseados. Asimismo, les recordamos que estén atentos a nuestras redes sociales para los próximos eventos que venimos preparando para ustedes. El día de hoy vamos a compartir la conferencia técnica Aplicaciones de las emulsiones asfálticas en proyectos de infraestructura vial, que estará a cargo del ingeniero Jorge Escalante. El ingeniero Jorge Escalante cuenta con 24 años de trayectoria profesional, es máster en ciencia con estudio en doctorado en ingeniería de transportes en el área de infraestructura vial por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es especialista en soluciones asfálticas para la infraestructura vial, capacitado en Estados Unidos, Brasil y México. Es investigador en ligantes y mezclas asfálticas de alto desempeño y es autor de diferentes trabajos de investigación, así como expositor nacional e internacional en congresos, simposios y workshops. Es también profesor de la Maestría de Ingeniería Vial de la Universidad Ricardo Palma del Perú y gerente técnico de TM Asfaltos. Para ASI Perú es un honor darle una calurosa bienvenida y un enorme agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia profesional. Ingeniero Jorge Escalante, buenas tardes, buenas noches ya casi. Lo dejo para que nos pueda brindar esta conferencia. Muchas gracias. Buenas noches Sergio, buenas noches Giomar, buenas noches con todos los presentes. La verdad, agradecerles por la invitación y por poder estar con ustedes un tiempo y poder compartir un poquito sobre lo que son las emulsiones asfálticas. Si bien es cierto, ahora vamos a tocar temas muy generales. Más adelante, si ustedes lo gustan, podemos profundizar ya temas más especializados o temas más orientados hacia un sector que ustedes lo decidan. Déjenme compartir con ustedes la presentación. Ok, espero que la puedan ver la pantalla completa. Espero que no tengan problemas ahí con ver la presentación. Si está todo bien, entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a hablar, conforme les decía, referente a qué son las emulsiones asfálticas y sus aplicaciones en las obras viales. Cuando hablamos de emulsiones, y en este caso de las emulsiones asfálticas, estamos hablando de la dispersión de cemento asfáltico en una fase acuosa. O sea, cuando hablamos de dispersión, hablamos de dispersar pequeñas bolitas de asfalto en una fase acuosa. ¿Ok? Eso, ¿por qué se llama dispersión? Porque prácticamente estamos hablando de dos líquidos inmiscibles, es decir, que no pueden mezclarse. El cemento asfáltico y el agua jamás pueden mezclarse, son como el agua y el aceite. Si quisiéramos o pretendiéramos mezclarlos, el asfalto con el agua, no podríamos mezclarlos porque estos son productos inmiscibles. Entonces, lo que se logra hacer en estos casos es justamente dispersar uno de ellos en el otro, y lo que se hace en las emulsiones asfálticas es dispersar el cemento asfáltico en el agua. ¿Ok? Eso se hace a través de un proceso mecánico que se llama emulsificación y se realiza pues en los llamados molinos coloidales.
Esa dispersión y esas pequeñas bolitas, cuando hablamos de bolitas, siempre la gente se imagina, oye, ¿y de qué tamaño son esas bolitas de asfalto? Esas bolitas de asfalto, señores, para que ustedes tengan una idea, más o menos son de 1 micra a 20 micras. Normalmente las emulsiones asfálticas en promedio varían pues entre 3 micras hasta 10 micras. Ese es el rango que normalmente una emulsión asfáltica estándar se encuentra. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, pues ya de emulsiones de tamaños de partícula bastante pequeños, por ejemplo, emulsiones para imprimación, cosas así, entonces ya tienen tamaños de partícula mucho más pequeños. Inclusive hoy en día se habla de las famosas nanoemulsiones, que estamos hablando pues de tamaños de partícula extremadamente pequeños. Pero enfoquémonos a lo que son las emulsiones asfálticas que las utilizamos diariamente en las obras de infraestructura vial. Estas normalmente están en el rango entre 3 a 10 micras. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de emulsiones asfálticas, muchos a veces dicen, oye, las emulsiones asfálticas son un producto nuevo, es una nueva tecnología, y la verdad es que eso no es así. La verdad es que las emulsiones asfálticas son un producto bastante antiguo, y prácticamente la producción de emulsiones asfálticas y la utilización ya en la infraestructura vial se dio a partir de 1951. Entonces estamos ahorita en el 2020 y estamos hablando de casi 70 años que tienen el tema del uso de las emulsiones catiónicas. ¿Ok? Este uso se dio inicio en Francia y quien dio inicio pues a la producción de emulsiones asfálticas fue la ESO. ¿Okay? Actualmente Francia es uno de los países en Europa que tiene el mayor consumo de emulsiones asfálticas. Todos sabemos que en Europa en realidad se incentiva mucho las soluciones verdes, se utiliza por tanto mucho las emulsiones asfálticas, y Francia acaba siendo pues uno de los países líderes en el consumo de emulsiones asfálticas. De este otro lado del continente, en el lado americano, obviamente, eso creo que es indudable, Estados Unidos acaba siendo el líder en todo, ¿no? Entonces Estados Unidos acaba liderando también el consumo de emulsiones. Para que tengan ustedes una idea, Estados Unidos consume alrededor de 2,5 millones de toneladas anuales. Normalmente varía entre 2 millones a 3 millones. Entonces, en promedio podemos decir que 2,5 millones de toneladas al año. Depende, que hay años que tienen mayores obras de conservación, que ellos lo llaman preservación de pavimentos o pavement preservation. Entonces ellos consumen mayores cantidades, y en años que no tienen mucho, un poco menos, ¿no? Sin embargo, recordemos que Estados Unidos es un país pues que consume mucho asfalto en caliente, bastante asfalto en caliente. Para que ustedes tengan una idea, Estados Unidos se consume alrededor de 31 millones de toneladas de asfalto para mezclas asfálticas de uso en pavimentación. Entonces, la cantidad que consume Estados Unidos es bárbaro. Francia, conforme les decía, consume alrededor de 1 millón de toneladas, y es uno de los países que más consume emulsión en el continente europeo. Y después de Francia están pues España, Italia, Alemania, que son países también que consumen bastante las emulsiones asfálticas. Si bien todos estos países también son muy orientados al consumo de mezclas asfálticas en caliente, y ya principalmente ellos trabajan mucho lo que son las mezclas discontinuas y ese tipo de cosas, ¿no? A veces cuando vemos estos consumos y decimos, oye, y en el Perú en los últimos 12 o 14 años, pues es donde se ha empezado a utilizar las emulsiones, cuando surgió el proyecto Perú y surgieron las conservaciones de carreteras por niveles de servicio, y ahí surgió el tema de las emulsiones en realidad con mucha fuerza en Perú. Si bien es cierto, en Perú ya se utilizaban las emulsiones hace muchos años atrás, pero no existía pues una tecnología muy desarrollada como la hay hoy en día. ¿Por qué? Porque se usaba muy poco, el consumo de emulsiones pues era poquísimo en esa época. Entonces no había un consumo tan grande como lo dicen que ahora. Yo digo, lo dicen porque en realidad ese consumo que aparentemente parece ser grande, si comparamos con otros países de la región o lo comparamos a nivel mundial, acaba siendo aún pequeño. A veces en nuestro país se habla mucho de que, oye, estamos haciendo un montón de carreteras, estamos haciendo muchas conservaciones viales por niveles de servicio y estamos consumiendo emulsiones en cantidades bastante grandes. Y la verdad no es tanto así. Imagínense Francia, que es un país más o menos de las dimensiones de Perú, obviamente estamos hablando en área, se consume 1 millón de toneladas. Perú consume, no llega ni a las 70,000 toneladas. O sea, Perú no consume ni el 7% de lo que consume Francia.
O sea, es una cantidad pequeñísima y si lo comparamos con Estados Unidos, obviamente, eso cae mucho más, ¿no? Entonces, a veces decimos, oye, bueno, pues es Europa y me imagino, la gente dice, no, me imagino que por eso es, inclusive Europa tiene ya la mayoría de su red vial pavimentada y lo que utilizan las emulsiones es básicamente en conservación, en mantenimiento, ¿no? Entonces, el consumo es bárbaro y eso es porque se hace realmente trabajos de mantenimiento y conservación de sus carreteras allá. Lo que pasa es que aquí en Perú, en realidad los trabajos de conservación y mantenimiento de carreteras que tenemos es muy poco en comparado con la malla vial que tenemos, en comparado con el área de país que tenemos. Deberíamos de hacer mucho más. Entonces, a veces escuchamos las noticias o vemos las revistas del medio de infraestructura de transportes y dicen, pues hoy estamos gastando tantos millones de dólares, estamos haciendo tantos kilómetros de carretera, pero todo eso en realidad es muy poco para el tamaño de país que somos. Y en asfaltos, por ejemplo, en Perú consumimos alrededor de las 250.000 toneladas y si nos comparamos, por ejemplo, con Colombia, que es un país muy, muy cercano, Colombia consume alrededor de las 450.000 toneladas, o sea, casi el doble de lo que nosotros consumimos en todo lo que es el mercado de asfaltos, ¿no? Entonces, eso ya nos muestra que realmente no es tan grande nuestro mercado y que realmente no es que estamos haciendo muchas obras de carreteras en el Perú. ¿Ok? ¿Y de qué están compuestas las emulsiones? Volviendo a nuestro tema, las emulsiones asfálticas prácticamente tienen 4 componentes básicos. Esos componentes básicos son el cemento asfáltico, ¿okay? Que es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros, porque prácticamente el cemento asfáltico, el asfalto residual es el que vamos a tomar en consideración en todos nuestros diseños, ya sea en diseños de mezclas en frío, en tratamientos superficiales, en estabilización de suelos, reciclados, el Luricil, sea lo que fuera, cualquier solución de ingeniería que hagamos, siempre vamos a tomar en consideración el porcentaje de asfalto residual. Entonces, el componente principal de las emulsiones son el cemento asfáltico. El otro componente es el agua, ¿ok? Pero sabemos que el agua y el asfalto, como son invisibles, o sea, no se pueden dispersar así simplemente por obra y gracia de nosotros, ¿no? Entonces necesitamos otros productos. Entonces, dentro de eso están estos químicos que son los emulsificantes, que son agentes tensoactivos, que hacen posible, pues, justamente esta dispersión del cemento asfáltico en la matriz acuosa. Pero estos emulsificantes, para reaccionar, necesitan el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, estos 4 componentes son componentes básicos. Sin embargo, los fabricantes de las emulsiones utilizan, pues, a veces una serie de aditivos, y no solo aditivos, también utilizan, pues, polímeros, esto con el objetivo de obtener la mejor trabajabilidad, mejores recubrimientos, mejor desempeño en las diversas soluciones que se pueda diseñar con el uso de las emulsiones asfálticas. ¿Ok? Entonces, ahí hay una cosa más interesante también comentarles. Cuando uno va a utilizar una emulsión asfáltica, tiene que utilizar una emulsión asfáltica diseñada para el agregado y para la solución que va a realizar. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una mezcla en frío con emulsión asfáltica y van a utilizar 3 tipos de agregados, una piedra chancada, una gravilla y una arena, por decir. Entonces tienen los 3 tipos de agregados. Ustedes tienen que enviar esos agregados a los fabricantes de emulsiones y decirles que les formulen una emulsión para esos agregados y para esa mezcla en frío en particular. Y inclusive se tiene que dar las características de la zona donde se va a aplicar esa mezcla en frío y bajo qué condiciones climáticas y de tráfico va a estar sometido. Entonces esas cosas son importantes porque en base a ello se hace el diseño de la emulsión. Cuando hablo de diseño de la emulsión, me refiero al diseño de la formulación química de la emulsión. No me estoy refiriéndome al diseño de mezcla que nosotros como ingenieros civiles conocemos. No, me estoy refiriendo a la parte del diseño químico, la parte de la formulación de la emulsión. Es decir, para cada mezcla asfáltica que nosotros hagamos, se va a hacer un diseño exclusivo de emulsión para ese agregado y para esa solución. Eso es importantísimo. Entonces, las emulsiones no son, pues, productos de ferretería que uno va y dice, oye, yo quiero una emulsión de rotura lenta para hacer mezcla en frío y te la compras. No, la emulsión uno tiene que decir, oye, yo quiero hacer una mezcla en frío con este agregado, bajo estas condiciones climáticas y con este uso granulométrico o en estos porcentajes. Entonces, quiero para ese agregado, para esa granulometría, quiero que me diseñes la emulsión adecuada. ¿Ok? Entonces, se diseña la emulsión, ¿ok? Y con esa emulsión diseñada, recién se hace el diseño de mezclas. Como les digo, no confundan.
Son dos conceptos diferentes, el diseño químico y otro es el diseño de mezcla, que es ya la emulsión con el agregado, que ese es el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar como ingenieros. ¿Ok? Entonces, dentro de un mismo tipo de emulsión, obviamente va a haber pues una variabilidad enorme en estos componentes. Por ejemplo, uno puede decir, oye, una emulsión de rotura lenta, sí, pues, pero una emulsión de rotura lenta puede contener diversos porcentajes de emulsificante, diversos porcentajes de ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces eso va a variar mucho y algunas emulsiones tendrán aditivos, otros no tendrán aditivos, entonces existe una variabilidad muy grande donde los fabricantes de emulsiones justamente hacen estos diseños de acuerdo a la solución que requieren, ¿no? Ok, entonces, en esta imagen, lo que podemos observar es justamente la dispersión, pues, de estas bolitas de asfalto, donde ustedes ven bolitas de asfalto de diferentes tamaños, unas más grandes, otras más chiquitas, otras de tamaño mediano, entonces vemos de diferentes tamaños que están dispersos en una fase acuosa, ¿no? Entonces, podríamos decir que la fase dispersa es el asfalto y la dispersante es el agua, entonces aquí o la fase continua es el agua y la fase dispersa es el asfalto, como quieran llamarlo. Entonces aquí, en este otro esquema, podemos ver que existen las bolitas de asfalto de diferentes tamaños que están pues dispersos dentro de una fase acuosa, como lo podemos ver en la vista microscópica, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de las emulsiones asfálticas, señores, estas emulsiones asfálticas se clasifican, uno, de acuerdo a la carga de la emulsión, es decir, que las emulsiones tienen un tipo de carga, que puede ser positivo o negativo. Cuando su carga es positiva, son catiónicas, y cuando su carga es negativa, son aniónicas. En América Latina, orientados al mercado de infraestructura vial, básicamente se utilizan emulsiones catiónicas, ¿ok? Las aniónicas que se fabrican, pues, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, son orientadas más al mercado de impermeabilización, no tanto al mercado de infraestructura de carreteras. ¿Ok? Pero también las emulsiones las clasificamos de acuerdo a su velocidad de rotura. Y cuando se clasifican de acuerdo a su velocidad de rotura, tenemos las emulsiones de rotura rápida, las llamadas también CRS o Cationic Rapid Setting. Estas emulsiones de rotura rápida son utilizadas en tratamientos de riegos. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de riegos? Porque siempre vamos a utilizar el uso pues, de un camión imprimador para utilizar estas emulsiones de rotura rápida. Entonces, ¿qué aplicaciones podríamos hacer? Por ejemplo, tratamientos superficiales simples, dobles, sellos de arena, riegos de liga, todo esas aplicaciones que competen pues a hacer un riego de emulsión seguido de un riego de agregado, de gravilla, o en el caso de los riegos de liga, seguido de una carpeta asfáltica, ya sea en caliente, en frío, o lo que tuvieran previsto en el diseño, ¿no? Las otras emulsiones son las de rotura media. Las de rotura media, por sus siglas en inglés de CMS, se conocen como CMS, que es Cationic Medium Setting. Estas emulsiones de rotura media se utilizan específicamente para hacer mezclas en frío para trabajos de bacheo o hacer parches. ¿Ok? Entonces, son emulsiones que tienen un tiempo de rotura medio, que va a permitir hacer una mezcla, pero que después, pues, estas mezclas hay que utilizarlas muy rápidamente haciendo estos trabajos de parches o para rellenar los baches, ¿no? ¿Ok? Después tenemos las emulsiones de rotura lenta. Estas emulsiones de rotura lenta que vienen de sus siglas en inglés de CSS o Cationic Slow Setting. Como su nombre lo indica, son emulsiones cuyo tiempo de rotura es mucho más prolongado, mucho más largo, es decir, son mucho más lentas, como su propio nombre lo dice. Y estas emulsiones sí son pues muy versátiles, se utilizan en un montón de cosas, se utilizan para hacer mezclas densas, mezclas en frío para carpetas asfálticas, inclusive se utiliza mucho para bacheos. Es más, yo diría que aquí en Perú ya muy poco utilizan las emulsiones de rotura media para hacer parchados. La mayoría de los contratistas o de los conservadores de carreteras prefiere utilizar las emulsiones de rotura lenta para hacer estos trabajos de bacheo o parchado. ¿Por qué? Porque les da pues mayor trabajabilidad, les permite acopiar la mezcla, o sea, les permite una serie de beneficios que hace pues que dejen de utilizar la emulsión de rotura media y empiecen a utilizar esta emulsión de rotura lenta en estos trabajos de parchado, ¿no? Entonces, y la gente se va acostumbrando a eso. Pero no solo eso, también con estas emulsiones de rotura lenta podemos hacer trabajos de estabilización de suelos, reciclados a profundidad, reciclados de mezclas en frío, los famosos slurry seal, ¿qué más? Algunas lechadas asfálticas.
Entonces tienen una serie de usos, ¿no? Incluso las mezclas de arena-emulsión también se hacen con las emulsiones de rotura lenta. Entonces son muy, muy versátiles. Después tenemos las emulsiones CQS, que viene en realidad de Cationic Quick Setting, que si lo traduciríamos del inglés al español, el quick se traduciría a rápida, ¿no? Sin embargo, pues imagínense, el rapid también lo traducimos a rápida, entonces esta también sería una emulsión de rotura rápida. Entonces, ¿cómo quedamos con esto? Esta es la rápida para riegos y esta es la rápida para mezclas. Pero esto generaría una confusión, y no solo aquí en Perú, sino en América Latina, donde hablamos el español. Entonces, por convención, los países latinoamericanos a estas emulsiones CQS le han puesto como emulsiones de rotura controlada. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre que se le conoce como emulsiones de rotura controlada, y estas nos sirven pues para trabajos de slurry-seal o micropavimentos. Cuando las utilizamos en micropavimentos, tenemos que utilizar este tipo de emulsiones, pero sí o sí modificadas con polímero. No existen trabajos de micropavimento con emulsiones de rotura controlada sin polímero. Si fuese sin polímero, lo que estaría haciendo es un slurry-seal. Inclusive, existen slurry-seal también con emulsiones de rotura controlada modificadas con polímero, porque la diferencia entre un slurry-seal y un micropavimento está básicamente en la calidad de los materiales, es decir, calidad de agregados, y en el tema de pasar unos ensayos, entre ellos el Schulz-Breuer-Arrach, que es el ensayo pues que va a diferenciar entre lo que es un slurry-seal y un micropavimento. ¿Ok? Por otro lado, en el micropavimento, conforme les decía, también es obligatorio y es mandatorio por la ISA que tengas que utilizar emulsiones de rotura controlada y modificadas con polímero. También tenemos dentro de las emulsiones Prime, que en Estados Unidos se las conoce también como las AEP. Si ustedes van a encontrar artículos y un montón de cosas, van a encontrar las famosas AEP o las Asphalt Emulsion Prime. Que si hablamos de las catiónicas, estaríamos hablando de las Cationic Prime. Entonces, estas emulsiones, las AEP o las Cationic Prime, sirven única y exclusivamente para trabajos de riego de imprimación. Es decir, estas emulsiones no se pueden utilizar en otro tipo de aplicaciones que no sea imprimación. Solo sirven exclusivamente para hacer este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces, este tipo de emulsiones surge principalmente porque los asfaltos diluidos dejan de utilizarse en Europa por ser altamente contaminantes, el MC30 principalmente en trabajos de imprimación, que se utiliza mucho todavía aquí en el Perú. Y en Estados Unidos también en muchos estados se prohíbe su uso, otros estados lo siguen utilizando. Ustedes saben que Estados Unidos, cada estado es independiente y tiene sus propias normativas. Por lo tanto, donde no se tienen los asfaltos diluidos o donde ya estos están con tendencia a desaparecer, las emulsiones de imprimación o las Asphalt Emulsion Prime son las que han entrado a sustituir a los asfaltos diluidos o asfaltos recortados. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de emulsiones asfálticas aquí en el Perú, también tenemos unas especificaciones técnicas, ¿no? que tenemos que cumplir, y nuestras especificaciones técnicas están muy enfocadas o muy basadas pues en las normas de la STM. Por no decir que es una traducción de la STM. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, los diferentes tipos de emulsiones de rotura rápida, las CRS, las de rotura media, las CMS, las de rotura lenta, las CSS, y aquí, como les decía en el anterior slide, vemos igual, rotura rápida y la CQS. Entonces, este tema es muy peligroso, o sea, deberíamos de llamarlo rotura controlada, como es la convención en América Latina. Lo que pasa es que, como les digo, en el Perú lo que hacemos es agarrar a STM y traducirlo, así, tal cual. Entonces, esta es una traducción tal cual de la norma. Por eso es que acá aparece rotura rápida, rotura rápida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un ingeniero le dice no sé, pues al administrador de la obra o al jefe de logística, le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito para mañana que me compres 8,000 galones de emulsión de rotura rápida. ¿Ok? Entonces, el logístico va a ver rotura rápida CRS y también CQS rotura rápida. Y como el logístico no sabe la diferencia entre qué es CRS o qué es CQS, entonces llama a un proveedor y le dice, oye, véndeme una emulsión de rotura rápida. El proveedor le dice, oye, ¿cuál quieres? ¿La CRS o la CQS? De repente le va a decir todavía, oye, quiero la mejor, ya, la mejor es la CQS, ya, entonces véndeme la CQS. Y le pueden vender esta, y de repente el ingeniero probablemente necesitaba esta. Entonces, imaginan el problema que se puede generar. Entonces,
eso puede traer una serie de consecuencias, porque estas CQS son para mezclas, y son para micropavimentos o slurry-seal. En cambio, estas son para tratamientos superficiales, para riegos de liga. Entonces, la aplicación es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, aquí debería, nuestro marco normativo debería de cambiarlo a rotura controlada, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de este marco normativo, dentro de estas especificaciones, tenemos obviamente una serie de ensayos que tenemos que cumplir, una serie de requerimientos, y dentro de ellos tenemos pues las viscosidades, las famosas Cyborg-Furol a 25 grados y a 50 grados. Tenemos la estabilidad al almacenamiento para todos los casos de las emulsiones, ¿ok? Tenemos los revestimientos y resistencias al agua principalmente, y esto se aplica única y exclusivamente a las emulsiones de rotura media, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro. Este ensayo se aplica solo a las emulsiones de rotura media, conforme lo pueden ver en la tabla. Luego, la carga de la partícula, como les dije, aquí en Perú todas las emulsiones son catiónicas, por tanto tienen carga positiva, absolutamente todas. La prueba del tamiz, lo que nos va a mostrar prácticamente si una emulsión pues tiene tamaños de partícula muy grandes, lo cual puede implicar pues en un riesgo a futuro de querer empezar a romperse las emulsiones. Entonces, aquí en la prueba del tamiz en todos los casos es considerado el 0.1%, ¿no? Conforme ustedes pueden ver en la tabla. Y el caso de la propiedad de la mezcla con cemento se utiliza única y exclusivamente para las emulsiones de rotura lenta. En las otras emulsiones no se solicita esa propiedad. Luego, referente a la destilación, es decir, el residuo asfáltico, que es algo que nos interesa muchísimo a nosotros los ingenieros civiles, porque todos nuestros diseños están en base al contenido de asfalto residual. Tenemos pues para los que son del tipo 1, 60% como mínimo, y para las del tipo 2, 65% como mínimo, ¿correcto? Y en el caso de las emulsiones de rotura lenta, es hasta de 57%, ¿ok? Y lo mismo en el caso de la controlada, pero sin polímero. Cuando esta ya es con polímero y es para aplicaciones de micropavimento, esta ya sube a 62% como mínimo, porque ese es un requerimiento del ISA. ¿Ok? Y también las especificaciones técnicas solicitan hacer pues pruebas en el residuo asfáltico, es decir, en el asfalto residual de esa emulsión. Y esas pruebas en el residuo, ¿cuáles son las que solicitan? El ensayo de penetración para verificar cuál es la penetración que va a tener ese asfalto residual, la ductilidad y la solubilidad en tricloretileno. Básicamente esos son los ensayos que nos solicitan en las emulsiones asfálticas. Si hablamos de las emulsiones asfálticas modificadas con polímero, las propiedades que vamos a medir a estos materiales también son las mismas, son idénticas. Hablamos de viscosidad, carga de partículas, residuo por evaporación, sedimentación, en fin, prueba de tamiz, son muy parecidas, igualito en la media, igual revestimiento al agua y todo recubrimiento, en fin, todo igual. La diferencia principal aquí, en el caso de las emulsiones modificadas con polímero, están pues en los parámetros de recuperación elástica, ¿no? Ya sea lineal o la recuperación elástica ya sea torsional. Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente los polímeros lo que nos van a proporcionar o lo que van a proporcionar en las emulsiones es justamente esa propiedad de tener elasticidad, y por lo tanto es un parámetro que se tiene que medir. ¿Ok? Ahora, muy bien, podemos tener emulsiones pedidas a medida, diseñadas a medida, y que el fabricante pues nos diseñe, no sé, una emulsión adecuada para los agregados que tenemos, adecuada para las soluciones que hemos previsto en nuestros proyectos de infraestructura vial. Pero estas emulsiones pues requieren una serie de cuidados o recomendaciones para su manipulación, ¿ok? No es como el cemento asfáltico, que el cemento asfáltico te llega a la carreta y la pones donde sea y no pasa nada, ¿no? En el caso de las emulsiones hay que tener una serie de cuidados. Y el primer cuidado que se tiene que tener, y es algo que siempre lo digo, es que las emulsiones no las puedes mezclar, por ejemplo, una de rotura lenta con una de rotura rápida, jamás. O una rápida con una media, o una media con una lenta. No se puede mezclar, porque normalmente son químicos diferentes los emulsificantes que se utilizan en cada uno de ellos, y por tanto
si los químicos son incompatibles, estos podrían romperse, ¿ok? Entonces se rompe la emulsión y ya no nos sirve para nada la emulsión. Entonces jamás mezclar emulsiones de uno con otro tipo. Eso sí es que es el mismo fabricante, ¿eh? Pero ¿qué pasa si son fabricantes diferentes? ¿Qué pasa si estamos trabajando en una obra y en la obra tenemos dos proveedores? Y tenemos el fabricante A y el fabricante B. Y como la obra es grande, estamos comprando y cada fabricante nos ha hecho un diseño de mezcla para nuestros agregados. Podemos estar trabajando con el mismo tipo de agregados, todo igual, pero tenemos dos fabricantes. Jamás podemos mezclar emulsiones que lleguen del fabricante A con las emulsiones del fabricante B. ¿Por qué? Porque probablemente el fabricante A utiliza un emulsificante diferente al emulsificante que utiliza el fabricante B. Y por lo tanto, desde el punto de vista químico, son incompatibles. Entonces, al mezclar emulsiones del fabricante A con la emulsión del fabricante B, la emulsión se va a romper. Y no es que la emulsión estuvo mala o de alguno de ellos estuvo mala, no. El problema es que no se pueden mezclar emulsiones que contengan diferentes agentes emulsificantes. Son productos químicos y estos van a reaccionar inmediatamente, entonces se va a romper. Entonces, señores, mucho cuidado con eso, porque esto es algo que suele suceder a veces en las obras, principalmente en esas obras de conservación donde dicen, pues oye, tenía una emulsión y como tenía en el tanque ya poca emulsión, pedí de otro fabricante, igual una emulsión diseñada y todo lo demás, pero lo mezclé con esa emulsión y se rompió. Y el detalle es, ni siquiera dicen lo mezclé, oye, no sé qué pasó con la emulsión, simplemente se rompió. Y cuando empiezas a hacer todas las averiguaciones, te das cuenta de que simplemente mezclaron con otra emulsión. Entonces, señores, jamás se debe mezclar emulsiones así que hayan sido diseñadas para el mismo tipo de agregado, así que sean del mismo tipo, o sea, es decir, lentas o sean rápidas, ¿no? Nunca mezclar la emulsión del fabricante A con la emulsión del fabricante B, jamás, eso no lo hagan. Otra cosa, jamás almacenar las emulsiones asfálticas en tanques que tengan pues residuos de asfaltos diluidos, residuos de aceites residuales o petróleo crudo, ¿no? Entonces jamás almacenar en ese tipo de tanques. Inclusive en Estados Unidos también siempre recomiendan, oye, jamás lo pongas en tanques que hayan contenido antes emulsiones aniónicas, ¿no? Bueno, aquí en el Perú eso ya estaría de más porque aquí en el Perú todas las emulsiones son básicamente catiónicas, ¿no? Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque si lo vamos a colocar en un tanque que contuvo asfalto diluido o un aceite residual o un residuo de petróleo, lo que vamos a hacer es contaminarlo la emulsión. Y esa contaminación inclusive nos puede llevar a la rotura de la emulsión y eso implica pues la pérdida de esa emulsión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Otro tema también es el tema de la exposición de la emulsión a temperaturas ya sea bajas o temperaturas altas. En la presentación, si bien es cierto, aquí aparece por debajo de 10 grados, lo puse eso porque en nuestra CG 2013 casi todos los trabajos con emulsiones nos piden hacer arriba de 10 grados. En realidad uno la puede tener la emulsión a 5 grados, 4 grados, mientras no esté a 0 grados o por debajo de 0 grados no hay ningún problema, mientras no se empiece a generar el congelamiento de la emulsión no hay problema. El problema es que cuando estamos ya en 0 y debajo de 0 grados se va a congelar y por lo tanto sabemos que la emulsión tiene agua y ese agua va a pasar a una fase de congelamiento y eso va a generar una rotura de la emulsión. ¿Ok? Entonces es importante que la emulsión no esté por temperaturas debajo de 0 grados, pero tampoco es bueno que la emulsión esté a temperaturas muy elevadas, es decir, arriba de los 85 grados. Es decir, muchas veces se dice, pues, oye, no quiero que se me enfríe la emulsión y bueno, lo voy a tener en un tanque y le voy a dar calentamiento con aceite térmico. Entonces, y se les puede pasar ese tema de calentamiento y lo pueden calentar pues arriba de 85 grados. Y en muchas zonas de nuestro país, principalmente en las regiones altas, el agua hierve a 85 grados. Al hervir el agua a 85 grados, la emulsión va a romper, ¿no? O inclusive a 85 grados y hay una pérdida de vapores del agua y eso también implica pues una variación en el residuo asfáltico, variación en la viscosidad y todo ello que nos puede traer también problemas. ¿Ok? Entonces es importante también, no debemos de tenerlo a altas temperaturas. Excesos de recirculación y agitación tampoco es bueno. A veces la gente dice, oye, lo que pasa es que yo lo voy a recircular mi emulsión, no sé, pues cada 3 días, cada 4 días, para que no genere sedimentación, no genere nada.
señores, estar recirculando una y otra vez la emulsión no es bueno, porque al estar pasando por la bomba, generamos corte, y ese corte después puede generar inestabilidad en la emulsión y puede generar una rotura de la emulsión. Entonces, es importante tener también mucho cuidado con este tema de no generar mucha recirculación en las emulsiones. ¿Ok? Veíamos una serie de cuidados que a veces la gente dice, pues como ingeniero, wow, tengo que tener muchos cuidados, entonces todos esos cuidados para mí acaban siendo pues desventajas, ¿no? Entonces la gente puede tomarlo desde ese punto de vista y dicen, oye, encima que la emulsión tengo que hacer formular para el agregado, para el tipo de trabajo que voy a hacer. O sea, cada emulsión la tengo que hacer formular adecuadamente, entonces tengo que ser muy ordenado en mis compras. Entonces eso al menos en el Perú no a la gente que no le gusta ser muy ordenado, a veces eso le cuesta. Entonces dice, oye, esas cosas lo veo como desventajas, ¿no? Entonces, la verdad que yo no lo veo como desventajas, es simplemente tema de orden, es simplemente tema de saber adecuarse a la situación, como hoy en día nos estamos adecuando a esta pandemia, ¿no? En donde, pucha, tenemos que utilizar pues una serie de protocolos y todo ello para poder evitar contagiarnos de este virus. En fin, entonces, esto es tema de orden. Pero así que ustedes, todos esos cuidados, lo tomaran como si fuesen desventajas, existe una serie de ventajas que son pues mucho más poderosas o mucho más fuertes con respecto a esos cuidados que hay que tener. Y entre esas ventajas, yo diría una de las principales es que las emulsiones presentan pues afinidad prácticamente con todos los tipos de agregados, ¿no? Y esa afinidad hace incluso que en la mayoría de los agregados donde antes necesitábamos utilizar mejoradores de adherencia, con el uso de emulsiones, vamos a eliminar esos mejoradores de adherencia. ¿Por qué? Porque los emulsificantes acaban siendo pues provenientes de aminas, y las aminas en muchos de los casos son promotores de adherencias. Entonces, eso es muy ventajoso. Ahora, una ventaja que es muy buena para nosotros, principalmente para los que trabajamos en zona de sierra y donde tenemos mucha presencia de lluvias, o en la zona de selva, donde hay mucha lluvia, mucha humedad, es que la emulsión nos da la posibilidad de utilizar agregados húmedos. Eso es maravilloso. Los asfaltos diluidos o los asfaltos líquidos, tenemos que tener agregados secos. Otra cosa, nos permite almacenar a temperatura ambiente. Eso implica que no vamos a gastar energía. Vamos a eliminar todo riesgo de incendio o explosiones. Con eso, esa es otra maravilla grande, porque con eso vamos a eliminar el riesgo de accidentes por quemaduras de nuestros trabajadores. Y ustedes saben que lo más importante en el mundo es la vida de las personas, es la salud de las personas. Eso es lo más importante. Entonces, eso es fundamental. Otra ventaja sumamente importante es que las emulsiones no generan vapores tóxicos, ¿no? Por lo tanto, vamos a preservar el medio ambiente, vamos a disminuir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, si usamos un MC30, estamos utilizando un asfalto diluido que tiene 50% queroseno y 50% asfalto, es decir, al medio ambiente por cada tonelada que usamos de MC30, mandamos 500 kilos de gases volátiles orgánicos al medio ambiente. Entonces, imagínense la contaminación, es decir, por cada tonelada ustedes generan media tonelada de huella de carbono. En cambio, con las emulsiones no se genera eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente que lo que se va a volatilizar al medio ambiente va a ser el agua, porque el asfalto se nos va a quedar. ¿Ok? Y obviamente con eso vamos a eliminar pues la emisión de compuestos volátiles orgánicos. Y por otro lado, como no vamos a calentar los agregados, no vamos a generar una mezcla a altas temperaturas, también vamos a evitar la oxidación del ligante asfáltico. Entonces son una serie de ventajas que son muy buenas pues para nosotros como diseñadores o como usuarios de estos productos para nuestros trabajos de mantenimiento, conservación o construcción de obras viales. ¿Ok? Ahora, hay un tema también en las emulsiones, que estas tienen una gran versatilidad de uso. O sea, estas se pueden utilizar en un montón de cosas. Por ejemplo, las emulsiones de ruptura lenta, conforme ya les dije, pues las podemos utilizar en mezclas en frío, ¿no? Mezclas ya sean abiertas o densas. Podemos hacer mezclas de arena emulsión, podemos estabilizar suelos, podemos hacer mezclas de gradación abierta para hacer recuperación de perfiles, podemos hacer mezclas continuas para hacer carpetas de rodadura, podemos hacer mezclas para bacheo, ¿no? Ya sea para hacer in situ en ese mismo momento o para copiarlas. Incluso uno puede acopiarlas por un periodo de una semana y ir
sacando la mezcla en frío para ir haciendo sus trabajos de parchado, ¿no? Podemos utilizarlos en fresados, o, es decir, para reciclados en frío. Podemos utilizarlos en reciclados a profundidad total. Entonces, todas estas aplicaciones las podemos hacer con las emulsiones de rotura lenta. En el caso de las emulsiones de rotura rápida, podemos hacer, por ejemplo, todo lo que son tratamientos superficiales, simples, dobles, riegos de liga, sellos de arena, en fin. Podemos hacer también con las emulsiones de rotura lenta los morteros asfálticos o los llamados slurry-seal. En los de apertura lenta al tráfico utilizamos las emulsiones de rotura lenta, y en los de apertura rápida al tráfico utilizamos las emulsiones de rotura controlada, o las EQS, ¿no? Y estos se pueden hacer ya sea con emulsiones convencionales o modificadas con polímero, y lo mismo en los tratamientos superficiales también. ¿Ok? Otra solución que se hace con las emulsiones son los micropavimentos, y estos normalmente son pues de apertura rápida al tráfico, porque abrimos al tráfico a la hora y media normalmente, ¿no? Porque ya después de una hora ya está con la cohesión adecuada, ya podemos pisar sobre ese micropavimento aplicado, incluso a los 40 minutos uno ya puede estar pisando sobre el micropavimento. Entonces, es una gran ventaja de los micropavimentos. Inclusive estos nos sirven para recuperar pequeños abollamientos. Pero es importante en esto, entre los micropavimentos y los slurry-seal, al ser mezclas fluidas, es importante que las capas no sean mayores normalmente de los 11 milímetros. Máximo recomendable es hacer 10 milímetros. Si ustedes hacen espesores mayores, ya tienen que hacer en varias capas, porque si no, lo que va a pasar es que va a haber decantación de los gruesos, los agregados gruesos van a irse al fondo, y los finos van a empezar a flocular. ¿Eso por qué? Porque tanto los slurry-seal como los micropavimentos, pues, son mezclas casi fluidas, ¿no? Entonces, a veces uno limita aquí en el Perú hasta máximo 12 milímetros. Lo que pasa es que aquí en Perú, por ejemplo, la mayoría de nuestras carreteras que han utilizado, por ejemplo, slurry-seal son de bajo volumen de tráfico, pero si cuando hablamos ya de carreteras de alto volumen de tráfico, ya hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Las otras aplicaciones son las imprimaciones, y en estos riegos de imprimación ya les decía pues que la emulsión utilizada son las Asphalt Emulsion Prime, y aquí en el Perú también se tiene pues estas emulsiones, o las Cationic Prime, ¿no? Entonces estas emulsiones sirven única y exclusivamente para este tipo de aplicaciones, ya sea en bases granulares o en bases estabilizadas. Vamos a hablar un poquito, muy rápido, la verdad, porque el tiempo también es corto. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos de manera muy, muy, muy veloz. De repente en futuras charlas podemos tocar cada uno de estos temas ya a profundidad, pero vamos a tocarlo de manera muy, muy ligera, ¿ok? En el caso de las mezclas en frío, conforme les decía, hay una variedad de mezclas en frío que podemos hacerlo con las emulsiones. Entonces, el proceso de ejecución es muy sencillo, ¿no? Entonces, uno tener una planta de asfalto en frío, inclusive se puede utilizar una planta de suelos, que es algo muy común, y no necesita mucha energía, básicamente es energía eléctrica para mover los motores eléctricos y mover las fajas y el pugmil, ¿no? Entonces, vamos colocando los áridos en los silos, ¿ok? Dosificamos, y luego tenemos pues los agregados que vienen al pugmil, se inyecta la emulsión asfáltica y el agua, y se mezcla, y obtenemos la mezcla asfáltica en frío. Entonces, es algo muy, muy, muy sencillo de hacer, y se puede producir pues grandes volúmenes de mezcla en frío en tiempos muy cortos. ¿Ok? Esas mezclas en frío después las mandamos a la esparcidora, y de la esparcidora pues las empezamos a colocar en la carpeta asfáltica donde la tenemos que colocar, ¿no? La aplicación es muy, muy sencilla, la compactación es muy parecida a la compactación de las mezclas asfálticas en caliente, solo que aquí pues ya no hay mucho estrés, ya no hay ese cuidado que uno tiene que tener con las mezclas asfálticas en caliente, que uno tiene que hacer muy rápido, muy eficiente, donde tiene un tiempo corto para poder compactar. Aquí no, aquí tenemos el tiempo del mundo, porque la mezcla es en frío, es totalmente en frío. Entonces podemos tomarnos todo el tiempo del mundo, inclusive si se nos malogra un equipo, podemos esperar a que otro equipo venga y no pasa nada. En una mezcla asfáltica en caliente, si eso pasara, se echa a perder todo, ¿no? Entonces es mucho más sencillo el tema del trabajo, ¿ok? Y podemos lograr pues carpetas asfálticas en frío, y que pueden atender las solicitaciones de tráfico, las demandas de tráfico. Normalmente las carpetas asfálticas en frío aquí en el Perú solamente se utilizan
en calles, avenidas, cosas bastante pequeñas. Cuando ya se hacen carreteras aquí en Perú, normalmente utilizamos o estamos acostumbrados a utilizar las mezclas asfálticas en caliente, como lo es también en muchos otros países, ¿no? Ok, otro tipo de aplicación donde utilizamos las emulsiones asfálticas son los reciclados en frío de carpeta asfáltica. Esta tecnología no es utilizada todavía aquí en el Perú, pero yo creo que tiene muchos kilómetros de carretera candidato para esta tecnología. El problema es que no es utilizada porque no tenemos el equipo, ¿no? Yo vengo varios años hablando de este tema, pero todavía no hay una empresa visionaria que invierta pues en esta tecnología y empiece a hacer trabajos de reciclado. Es que lo que pasa es que en nuestro país estamos acostumbrados a que, oye, yo compro un equipo si es que hay una obra de tales características y en esa obra se va a pagar el equipo. No es como en los Estados Unidos que la gente tiene equipos y va generando un mercado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, es diferente el concepto. Entonces, este tipo de tecnologías lo que nos permite es reciclar las carpetas asfálticas, podemos reciclar todo el espesor de la carpeta asfáltica en carpetas asfálticas que se encuentran fisuradas, por ejemplo, que tienen un nivel de fisuración ya entre mediano a severo, y sabemos muy bien que el tema de las fisuras no tenemos cómo detenerla, cualquier cosa que hagamos simplemente va a ser un retardo del tiempo de reflejo de las fisuras, cualquier recapeo que hagamos y todo ello siempre va a retardar básicamente el reflejo de las fisuras y luego estas fisuras van a volver a aparecer. Entonces, en esos casos, lo mejor es reciclarlas. Entonces, cuando una carretera ya presenta pues un nivel de deterioro, de fisuras bastante elevado y estas fisuras vienen de la fibra inferior y hacia la fibra superior o de la fibra superior ya llegaron hasta la fibra inferior, lo mejor es retirarlo, es hacer un reciclaje completo. Entonces, en estos casos lo que se hace es reciclar básicamente desde el nivel de la imprimación hasta la superficie de rodadura completo. Entonces, en este trabajo todo se hace al mismo tiempo, se hace el fresado, se va colocando un poco de filler, ¿ok? Y esta es una cisterna de emulsión que es la que va abasteciendo la emulsión. Entonces, aquí se va haciendo el fresado, no sé, creo que aquí se ve mucho mejor, se va haciendo el fresado, pasa por una faja transportadora, hacia este punto aquí se hace un proceso de trituración o esmagamiento, y luego de ello pasa a unas zarandas, se selecciona el material y lo grueso vuelve a pasar a este punto a ser esmagado para nuevamente volver a la zaranda. Y una vez que se tiene el material ya seleccionado, en este punto se hace la mezcla, en un pugmil se hace la mezcla del RAF o el asfalto reciclado con la emulsión y el agua, y esa mezcla va directo a la pavimentadora de asfalto y de la pavimentadora ya pues a colocarlo, ¿no? Entonces lo que vemos en este tren de reciclaje, esta es una foto de una obra que estuve yo eso fue en el año 2006, ya hace muchos años, hace 14 años exactamente. Esto fue en Brasil, entre Sao Paulo y Americana, es el interior de Sao Paulo, una concesión de carretera donde hicimos este trabajo de reciclado en frío, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante versátil, bastante rápido. Estas son las picas de la recicladora y prácticamente uno puede reciclar pues todo el ancho de uno de los carriles, ¿no? Entonces, y obtenemos ya la mezcla en frío, y la mezcla en frío directo de la recicladora la pasábamos a la esparcidora de asfalto. La esparcidora coloca la mezcla 100% reciclada, 100% reciclada. En estas mezclas en frío 100% recicladas se utilizan emulsiones de rotura lenta. Normalmente se formula con agentes rejuvenecedores. ¿Por qué? Porque vamos a querer rejuvenecer en algo también ese asfalto oxidado, porque recordemos, estamos utilizando un asfalto oxidado al cual estamos proporcionando pues un porcentaje de emulsión, la verdad, bastante bajo, normalmente 2.5, 3% de emulsión, no más que eso. Entonces, y eso va con un agente rejuvenecedor para que pueda servir pues como un aditivo para el asfalto totalmente envejecido. Entonces, una vez que se coloca la mezcla reciclada, esta pasa a ser compactada, igual que una mezcla en frío convencional, con rodillos tándem y con rodillos neumáticos, se hace la compactación y nos queda la mezcla reciclada o el pavimento reciclado de esta forma, ¿no? Como les decía, esta es una autopista, dos carriles de ida, dos carriles de retorno. Entonces, y
después del reciclado nos queda esta textura, una textura con una rugosidad bastante elevada, y lo recomendable en este tipo de trabajos en autopistas es después de reciclado, pues colocarle una superficie de rodadura, ya sea de un micropavimento o un slurry-seal. En realidad el slurry-seal ya se utiliza muy poco. Aquí en el Perú todavía utilizamos el slurry-seal. En Brasil, en Estados Unidos, y el slurry-seal prácticamente no existe. Lo que se utiliza todo es micropavimento. Entonces, lo que se hace es colocar una capita de micropavimento, una capa de micropavimento de unos 8 milímetros de espesor o 7 milímetros encima de esta mezcla reciclada, y con eso pues se tiene un pavimento para muy buenos años. ¿Por qué le colocan el micropavimento encima? ¿Por qué no simplemente dejarlo como tal la mezcla reciclada? Lo que pasa es que las mezclas en frío tienen altos contenidos de vacíos. Y cuando uno tiene altos contenidos de vacíos, ingresa la radiación UV, ingresa el agua, y eso genera pues deterioros a futuro. En cambio, si colocamos un micropavimento como superficie de rodadura, ese va a sellar toda la superficie, va a evitar la entrada del agua, va a evitar la entrada de radiación UV, va a trabajar como superficie de desgaste y todo ello, y eso incrementa la vida del pavimento grandemente. ¿Ok? Otro tipo de reciclado es el reciclado a profundidad. Cuando hablamos de reciclado a profundidad, ya estoy hablando de reciclado no solamente de la carpeta asfáltica, sino de la carpeta asfáltica y de la base. Entonces ya hacemos un reciclado más a fondo, ¿no? Entonces, esto sí es algo que usamos mucho aquí en el Perú. En el Perú hacemos mucho reciclado a profundidad. Entonces tenemos una recicladora, tenemos una cisterna de emulsión, inyectamos la emulsión, reciclamos y podemos tener pues una base reciclada, estabilizada con emulsión como esta, con una buena cohesión. Y esta, por ejemplo, que ven ustedes, cero fisuras, porque las bases recicladas o estabilizadas con emulsión son pues bases muy flexibles, por lo tanto no presentan nivel de fisuración, presentan una cohesión en la superficie extraordinaria. Esta, por ejemplo, es después de 15 días de sometido al tráfico, muy resistentes al tráfico y todo ello, ¿no? Entonces, es una excelente solución, por ejemplo, para incrementar el coeficiente estructural de estas bases, ¿no? Otra aplicación que podemos hacer con las emulsiones, en este caso con las emulsiones de rotura rápida, son los riegos de liga, y esto lo utilizamos ya sea pues para colocar una carpeta asfáltica sobre una base imprimada. Esta carpeta ya sea en frío o en caliente, es necesario utilizar un riego de liga, o a veces pues colocar carpetas asfálticas en capas y necesitamos colocar aplicaciones de riego de liga. La otra aplicación que hacemos también con las emulsiones de rotura rápida son los tratamientos superficiales, más conocidos también como los chip seal. Aquí en el Perú muchos lo conocemos como el monocapa, el bicapa, ¿no? La verdad es que yo les pediría que ya se vayan olvidando de esos términos de monocapa y bicapa, porque esos términos son muy antiguos, ya no se utilizan en ninguna parte, y eso solo se utilizaba aquí en el Perú. El mundo está tan globalizado hoy en día que esos términos ya no se usan más. Entonces se usa el tratamiento superficial simple y tratamiento superficial doble. ¿Ok? Entonces, estos tratamientos superficial simple y doble también podemos hacerlos con emulsiones. Ojo que esta aplicación también se puede hacer con otros ligantes, ¿no? Ya sea con asfaltos diluidos, cementos asfálticos, asfaltos modificados con polímeros. Se puede utilizar también esos tipos de ligantes, pero las emulsiones son muy utilizadas en estos tipos de tratamientos superficiales, y el proceso es pues bastante sencillo, ¿no? Muy sencillo. Es importante básicamente tener los agregados que cumplan los usos granulométricos estipulados en nuestro marco normativo, tanto para la primera como para la segunda capa. Es importante tener en consideración estas recomendaciones que aparecen, por ejemplo, en nuestras especificaciones generales. Entonces hay algunas recomendaciones de cantidades, por ejemplo, de aplicación, de acuerdo al uso granulométrico que se emplee. Pero, señores, ojo que estas recomendaciones son, como su nombre lo dice, son recomendaciones, nada más. ¿Ok? Lo importante es que ustedes hagan siempre el diseño correspondiente, y en ese diseño correspondiente ustedes determinen pues efectivamente las tasas de aplicación, ya sea de ligante asfáltico como de agregado, para cada una de las capas en función a la gradación que estén utilizando y en función al tipo de emulsión que estén utilizando también. ¿Ok? La aplicación de este tipo de tratamientos es muy sencillo. Por ejemplo, esta es una aplicación de unas bermas de 2 metros de ancho, donde se puede utilizar un equipo en donde ya se realiza pues el riego de la emulsión seguido de riego de gravilla. Entonces un equipo en uno, es un chip sealer, y posteriormente se aplica pues la compactación, ¿no?
A mí particularmente me gusta siempre utilizar un rodillo pequeño. ¿Por qué? Porque esto genera un intertrabamiento, al menos cuando uno hace bermas, y un acomodamiento de los agregados. Entonces el rodillo en realidad da solo una pasadita de ida y vuelta, no es que va a dar muchas pasadas, ojo. El rodillo neumático sí, el rodillo neumático da varias pasadas, pero el rodillo liso es básicamente una pasada de ida y vuelta, ¿no? Entonces, es muy rápido este tipo de aplicación, los rendimientos son bastante grandes. Se puede utilizar también para hacer los famosos SAMI o las membranas de absorción de tensiones, donde se utiliza ya emulsiones modificadas con polímero con alta recuperación elástica y con altos contenidos de polímero. Entonces, son emulsiones ya mucho más elásticas y se coloca pues similar a colocar un tratamiento superficial simple, pero ya a una temperatura mayor. Por eso que ustedes ven aquí el humo de la emulsión, se coloca a una temperatura mayor porque son más viscosos. Y estos sirven pues como membranas de absorción de tensiones porque normalmente esto se hace en zonas donde presentan muchas fisuras. Entonces se fresa y después se coloca esta capa y luego se coloca encima de este recapeo. Entonces es importante también tener el diseño adecuado también para esto. Los procesos constructivos son bastante sencillos, consiste en un riego de emulsión seguido de un riego de gravilla, pero en esto, señores, es fundamental el tema de la calibración de la barra de imprimación. En esto, la altura de la barra de imprimación es fundamental, el ángulo de inclinación de las boquillas es fundamental. ¿Para qué? Para evitar, pues, que la emulsión no nos genere problemas de estrías. Entonces, lo que tenemos que tener es una altura bien calibrada. ¿Para qué? Para verificar que donde está cayendo, por ejemplo, este es un abanico que genera una de las boquillas, donde termina, empieza el otro. Entonces, por ejemplo, este es de triple traslape, porque esto genera un traslape, esta boquilla en segundo y esta boquilla en tercer traslape. Podríamos tener de doble traslape. Normalmente en el Perú se utiliza más el de doble traslape, entonces la altura sería un poquito más para arriba, entonces tendría que pasar por aquí. Pero ¿qué pasaría si la altura estaría aquí? Entonces, esta zona solamente tendría un traslape y esta zona tendría dos traslapes. Entonces, ¿qué pasaría? En estas zonas aparecería una poca cantidad de agregado y nos aparecería como si fuesen estrías cuando hemos aplicado el tratamiento superficial. Entonces, las estrías normalmente aparecen pues justamente porque hubo un problema en la altura de la barra de imprimación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la altura de la barra de imprimación, incluso mucho cuidado con el ángulo de inclinación de las boquillas para que estos también no empiecen a generar problemas. Y también con los vientos, hay que tener mucho cuidado con los vientos. Cuando hay zona de vientos, a veces pues las boquillas o la emulsión empieza a flambear y la dispersión no es totalmente homogénea. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas condiciones. ¿Ok? Otra cosa que siempre les recomiendo es que los agregados tienen que ser libres de polvo. No puede haber agregados con polvo, señores. Si tienen agregados con polvo, lo que va a pasar es que el polvillo va a caer encima de la emulsión y esto va a servir como un antiadherente y el agregado que viene después se va a desprender. Van a tener altas tasas de desprendimiento, si no es un desprendimiento de mayor del 50% de los áridos. Entonces, agregados con polvo van a generar problemas serios. Lo ideal es que el agregado tenga que estar así, libre de polvo. Entonces, uno coloca sobre la emulsión y ya no tiene ningún problema con la adhesividad. ¿Ok? Si se trabajan este tipo de soluciones con emulsiones con altos contenidos de polímero o asfaltos modificados con polímero, ya se trabaja a altas temperaturas, igual las consideraciones son las mismas, agregados, en este caso ya también secos. En las emulsiones la ventaja es que podemos utilizarlas con agregados húmedos. Esa es una ventaja de las emulsiones. Podemos tener agregados húmedos, ojo, no saturados, pero sí podríamos utilizar agregados húmedos. ¿Ok? Y lo mismo que les dije, un rodillo liso, de preferencia de bajo tonelaje, pero si no lo tuvieran, pueden utilizar uno de mayor tamaño, de 7, 9 toneladas, pero siempre con el cuidado de no quebrar los agregados, simplemente darle una pasada y ojo, esto es en el modo estático, jamás se les ocurra hacer un vibrado, simplemente es una pasada de ida y vuelta para generar un acomodamiento de los agregados. ¿Ok? Y luego los rodillos neumáticos, ¿no? Y esto es lo que nos queda en los tratamientos superficiales. Son soluciones que se utilizan mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, principalmente los chip seal. En Estados Unidos mucho utilizan tratamientos superficiales con asfalto modificado y asfalto caucho, muy utilizado. Otra aplicación son los Slurry Seal.
Y en los Slurry-Seal, ojo, tengan en consideración que estos no tienen aporte estructural. Eso es muy importante que lo tengan bien claro. Existen 3 tipos de granulometrías, ¿ok? En carreteras normalmente utilizamos ya sea el tipo 2 o el tipo 3, normalmente el 3. La aplicación es muy sencilla. Tenemos un camión micropavimentador donde tenemos los agregados, el agua, la emulsión, el filler. Entran a un pugmil, se mezcla y como les decía, pues la mezcla es una mezcla fluida y hacemos la colocación, ¿no? Entonces, muy sencillo. Slurry-Seal en el país se ha hecho pues muchísimos kilómetros. Yo habré participado en más de 10.000 kilómetros de carretera de Slurry-Seal haciendo diseños y estas cosas, pero se ha hecho muchos kilómetros en diversas condiciones climáticas de mucho frío como el que vemos aquí, o condiciones climáticas pues con bastante calor, ¿no? Zonas calurosas, en selvas, se ha hecho en todas las regiones. En muchos casos el Slurry-Seal ha dado buenos resultados, pero en muchos también aquí en el Perú no ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú el Slurry-Seal han empezado a transgredir la norma, es decir, hacer Slurry-Seal con agregados naturales o combinar agregados naturales y chancados. Y la ISA, señores, la ISA, que es la International Slurry Surfacing Association, les dice que el agregado tiene que ser 100% triturado, ¿ok? Y eso en el Perú no se ha cumplido. Entonces, obviamente, si no cumplen, está destinado a fracasar. Aún así, ha dado buenos resultados en muchos casos, pero señores, les recomiendo que no utilicen agregados naturales, no utilicen agregados redondeados. Utilizar agregados naturales es cualquier cosa, menos el Slurry-Seal. El Slurry-Seal es con agregados 100% triturados. Entonces, los que han fracasado normalmente han sido esos con agregado natural. Los agregados 100% chancados, los resultados siempre han sido buenos. Se ha hecho también, estas aplicaciones se puede hacer también en zonas urbanas, son aplicaciones muy duraderas, se puede hacer en carreteras de bajo volumen de tránsito, ya sea con bases granulares o bases estabilizadas. Otra solución, ya casi estamos terminando, también ya estamos con el tiempo, son los micropavimentos. Los micropavimentos, señores, no es nada más que la evolución del Slurry-Seal. El Slurry-Seal es una tecnología bastante antigua, pero los micropavimentos, pues, es una evolución. ¿Y cuál es la evolución o cuál es la diferencia? Tener agregados de mejor calidad, una emulsión de mucho mejor calidad, porque ya no utilizamos emulsiones lentas, no utilizamos emulsiones de rotura controlada, son modificadas con polímero, podemos abrir al tráfico en tiempos mucho más cortos que el Slurry-Seal. El Slurry-Seal se demora mucho más tiempo en la apertura al tráfico. Entonces, esas son las grandes ventajas y obviamente los micropavimentos son pues de mayor desempeño, duran mucho más tiempo que los Slurry-Seal. Entonces, esa es la gran ventaja del micropavimento con respecto al Slurry-Seal. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación de Kepsil que no consiste nada más en hacer un tratamiento superficial simple seguido de un micropavimento, conforme ustedes pueden verlo. Esta es otra aplicación que hicimos hace 6 años exactamente. Me tocó hacer el diseño y hacer el acompañamiento de la obra también. Este es en zona muy caliente, igual, este era un tratamiento superficial doble, que ya tenía varios años en servicio y encima de ello se colocó un micropavimento de 10 milímetros de espesor. ¿Ok? Este es el micropavimento ya concluido. Y aquí hay otra fotografía, por ejemplo, que es un micropavimento en zona de altura. En zona de altura hay que tener también otras consideraciones, no solo en el diseño, sino también hay que tener consideraciones en el proceso constructivo. Recordemos que en estas zonas las temperaturas en la noche caen por debajo de 0 grados y si nos encuentra la mezcla con algo de agua, nos va a generar una serie de problemas. Nos va a generar problemas de fisuramiento, de laminación y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el proceso constructivo de micropavimentos en zonas de altura y ahí es fundamental el uso de los rodillos, por ejemplo, ¿no? Y el rodillo no solamente sirve para expulsar también el agua, sino también mejora la textura. Esta es una textura del micropavimento recién colocado y esta es la textura después de pasar con el rodillo un par de ciclos, ¿no? Aquí tenemos igual el micropavimento en zona de altura, arriba de 4.200 metros sobre el nivel del mar, ya después de haber pasado el rodillo. Y este es un micropavimento en servicio después de 4 años de vida en servicio, igual en zona de altura. ¿Ok? Y finalmente, señores, las emulsiones de imprimación. Lo que les decía, estas emulsiones de imprimación surgen con el objetivo
de sustituir al asfalto diluido de petróleo, el MS30. ¿Por qué? Porque el asfalto diluido de petróleo, pues primero que es un material muy contaminante porque es 50% queroseno y 50% asfalto, por lo tanto genera una huella de carbono bastante grande. Por otro lado, hay que trabajar a altas temperaturas, es decir, 70, 80 grados, y obviamente como el asfalto diluido es altamente volátil, su punto de inflamación, de acuerdo a norma, normalmente está arriba de 37 grados. Entonces, imagínense si estamos calentando a 80 grados por ahí, que se genere un vapor y haya una llama de fuego, esto se prende, entonces es altamente peligroso para los operadores, para los trabajadores. Entonces, es por ello que surgen estas emulsiones Prime. Entonces, las emulsiones Prime, al igual que los asfaltos diluidos de petróleo, tienen un residuo asfáltico de 50%. Las emulsiones Prime tienen 50% de asfalto residual, similar al MS30. ¿Ok? Y tienen una variedad de ventajas, pues desde poder utilizarlos incluso en bases con presencia de algo de humedad, las tasas de aplicación son exactamente las mismas y la liberación al tráfico se da en un tiempo mucho más corto. Y otra cosa, como no tienen solventes, el periodo de curado es rapidísimo, o sea, es decir, uno puede imprimir hoy día y mañana estar colocando el asfalto diluido no, el MS30 tenemos que esperar ese proceso de volatilización del queroseno, que demora varios días, ¿no? La aplicación es exactamente igual, aquí también hay otra ventaja, la aplicación se hace a temperatura ambiente, entonces eso también es muy beneficioso porque no genera riesgos de accidentes ni de quemaduras. ¿Ok? Eso es todo, señores. Muchas gracias. Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Agradecerles a todos. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden poner en el chat. O no sé cuál es la metodología que ustedes utilizan. Bueno, con mucho gusto de poder absolver vuestras consultas. Jorge, ¿me escuchas? Claro que sí. ¿Qué tal? A ver, te voy trasladando las consultas, yo creo, para hacerlo un poco más dinámico. Perfecto. Bueno, a ver, una pregunta fue, ¿qué pasa cuando el clima es excesivo? Bueno, ciertamente no han colocado otro detalle y luego ponen, ¿no es un factor importante también el terreno? No entiendo con eso del clima excesivo. Clima, ¿a qué Yo se creo que refiere puede ser excesivo? o mucha temperatura, muy baja temperatura, supongo que para ambos extremos, ¿no? Como les digo, la ventaja de las emulsiones uno las puede colocar cuando esté por encima de 0 grados. En realidad, nuestras especificaciones generales de carreteras para toda aplicación en infraestructura vial ya nos pide que las condiciones climáticas estén por encima de 10 grados. Entonces, casi en todas las aplicaciones nos piden esa condicionante, y no es por el tema de emulsión, sino es por el tema de especificación del marco normativo. Entonces, conforme les dije a ustedes, incluso las emulsiones podemos trabajar en zonas donde estemos, pues, no sé, con 2 grados, 3 grados de temperatura y no va a haber ningún problema. Es más, las emulsiones asfálticas, por ejemplo, las lentas, cuanto más frías, trabajan mucho mejor. Ahora, en condiciones climáticas calientes, en la selva, la temperatura ambiente puede llegar pues a 38 grados y la temperatura del pavimento de repente puede estar a 70 grados. Eso no es un problema. Hay que diseñar la emulsión para esas condiciones climáticas. Es por ello que les decía que para toda solución ustedes tienen que enviar los agregados y decir bajo qué condiciones climáticas van a aplicar. ¿Por qué? Porque cuando se hace el diseño de la emulsión, justamente se simula esas condiciones climáticas para el proceso de rotura de la emulsión. ¿Ok? Entonces, resumiendo, no es un problema las condiciones climáticas. Se puede aplicar tanto en zonas con clima bastante frío como en zonas con clima bastante caliente. Bien, gracias. Otra pregunta ha sido, Jorge, dicen, con respecto a la emulsión tipo Prime, al utilizarlo en imprimación, ¿qué tiempo sería su curado sobre la base granular antes de colocar la carpeta asfáltica en una zona de clima tropical? Miren, se tiene experiencias de casos donde hay mucho sol, que después de 6 horas de aplicado, ya incluso se puede colocar la carpeta asfáltica. ¿Por qué? Recordemos que en las emulsiones Prime lo único que tiene que evaporarse es el agua. El agua se evapora muy rápidamente en función a las condiciones climáticas que tenga. Sin embargo, la recomendación siempre es, oye, espérate 12 horas para colocar la siguiente capa, es decir, imprimar un día y
colocar la siguiente capa al día siguiente, ¿no? Sin embargo, como te digo, hay casos de obras en donde si se tiene buenas condiciones climáticas, como una zona de selva donde hay bastante calor, bueno, en la selva también hay bastante lluvia, ojo, pero si estás con bastante calor ese día, imprimas y no sé, pues a las 4 horas ya se volatilizó todo el agua, ya se evaporó todo el agua, ya puedes entrar a colocar la carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque no tiene solventes. Entonces, esa es una gran ventaja. Ya. Otra consulta es, en el caso de los micropavimentos, ¿es requisito que se ponga la vía libre al tráfico de inmediato? En el caso de los micropavimentos, normalmente se abre al tráfico por lo menos 1 hora después de haber colocado, ¿ok? Eso es importante. Ojo, tengan en consideración que abrir al tráfico implica tráfico canalizado, no torsión. Cualquier torsión que se va a generar ya sea en un micropavimento o en cualquier solución asfáltica, va a generar problemas. Recordemos que el micropavimento es una mezcla de agregados, ¿ok? Agua y emulsión. Si hablamos de un 12% de emulsión, estamos hablando de más o menos, en ese 12% de emulsión, que es 62% de residuo asfáltico, estamos hablando de cuánto, tendremos pues unos 7.2 más o menos de asfalto y el resto es agua, más el 8% de agua que va a tener la mezcla fácil, en un micropavimento podemos tener como 14% de agua. Y sabemos muy bien que el asfalto se odia con el agua, es como el aceite, se detesta con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la mezcla de micropavimento, es una mezcla fluida, como le he dicho. Entonces, ¿qué es lo primero que absorbe el agregado? El agregado es hidrofílico, le encanta el agua. Entonces, lo primero que va a absorber el agregado es el agua. Y si el agregado está totalmente saturado de agua, ¿ustedes creen que se va a adherir al asfalto? No. Entonces, si bien es cierto, rompió el micropavimento, generó su cohesión, pero no curó todavía. Por lo tanto, ese proceso de curado, señores, se da con los días. O sea, el proceso de curado no es cuestión de horas. El proceso de rotura y cohesión, esa es cuestión de, como les decía, la rotura es a los 3 minutos o 2 minutos, empieza la rotura y se da muy rápido. Y la cohesión, empiezas a generar cohesión a los 30, 60 minutos y ya puedes abrirlo al tráfico porque ya tienes cohesión. Pero eso no quiere decir que ya está curado. El curado es el proceso en el que se va a tener que evaporar todo ese agua. Y si está cubierto con asfalto, es una membrana que dificulta que ese agua se evapore. Entonces, ese agua, ¿cómo va a evaporar? Con efecto del paso de los vehículos. El neumatizado va a ser importante en el proceso de curado. Y ese proceso de curado, hemos hecho muchos monitoreos, en algunos casos demora hasta 4 semanas. Entonces, si en un micropavimento que recién está en proceso de curado se generan fuerzas de torsión, ¿a qué me refiero fuerzas de torsión? A hacer unas entradas, unos quiebres con los vehículos, o torcer o dar una media vuelta ahí encima de ese micropavimento, obviamente va a generar pues un desprendimiento total. ¿Por qué? Porque el asfalto todavía no se ha adherido al agregado. Tiene que salir todo el agua del agregado para que el asfalto pueda adherirse al agregado. Ya les dije, asfalto y agua se detestan, ¿ok? Son invisibles, entonces nunca va a generar la adherencia del asfalto con el agregado mientras exista agua en ese agregado. Eso demora semanas, señores. Entonces, no confundamos. Una cosa es la rotura y la cohesión para generar la apertura al tráfico, y otra cosa es el curado, que es a lo largo del tiempo. Entonces, la apertura al tráfico la pueden hacer a la hora y media, pero estamos hablando de tráfico canalizado, sin torsión. Inclusive, durante los primeros días, se podría decir casi hasta los primeros 5 días o una semana, hay que cuidar de la torsión. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso de curado. Como les dije, el curado total a veces demora hasta 4 semanas. ¿Ok? Bien, gracias. Otra consulta. Bueno, comentan, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo estimado para la reacción o para que rompa cada tipo de emulsión, rápida, media y lenta? Miren, el tiempo de rotura justamente se diseña en laboratorio en función a las condiciones que uno tiene en obra. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, voy a hacer una mezcla en frío, pero la voy a hacer manual, en un trompito o con un cargador frontal, entonces uno tiene que diseñar una mezcla
una mezcla en frío o una emulsión de rotura lenta para esa mezcla en frío que sea muy lenta, o sea, que rompa pues en, no sé, en 10 minutos, 15 minutos, de repente hasta 20, porque va a ser con su cargador frontal, entonces lento el proceso. Pero ¿qué pasa si me dicen, oye, ese mismo agregado yo lo voy a hacer en una planta de asfalto en frío? O sea, en la planta de asfalto en frío eso va a pasar por el pug mill en menos de un minuto, en cuestión de segundos. Entonces, la emulsión se diseña para que rompa, pues, en cuestión de 2 minutos, algo muy rápido, ¿no? Entonces, el tiempo de rotura no es un estándar, o sea, no existe un tiempo para la emulsión lenta o un tiempo para la media o un tiempo para la rápida, no es así. Se hace el tiempo de acuerdo a las características del proyecto, de acuerdo a las condiciones del proyecto. Por ejemplo, en las de rotura rápida, ya les hablé de la de media, cómo puede ser tan variable o tan diferente en tiempos. En una de rotura rápida, si estoy en una condición climática, por ejemplo en Lima, ahí se trabaja ya también con la demulsibilidad. Entonces, ¿qué tan rápido tiene que romper? Obviamente, las emulsiones de rotura rápida, cuanto más rápido rompa, mejor. ¿Por qué? Porque se va a adherir mejor al agregado, más fácil. ¿Ok? Pero eso también tiene, por otro lado, otra desventaja, porque si el agregado presenta polvillo y rompe muy rápido, y el polvillo se adhiere ahí y todo el agregado que viene después ya no se adhiere para nada. Entonces, por ejemplo, cuando ya un agregado tiene algo de polvillo, la emulsión de rotura rápida la tengo que hacer un poco más lenta. ¿Para qué? Para que el polvillo no evite pues esa adhesividad con el agregado y pueda trabajar inclusive con un poco de humedad y todo ello. Entonces, pero si estamos trabajando con un agregado seco, totalmente limpio y quiero abrir al tráfico lo más rápido, entonces hago una emulsión de rotura rápida que sea violento, o sea, es decir, cae y en fracción de segundos empieza a romperse, ¿no? Entonces, eso también uno diseña. Entonces, para eso existen diferentes emulsificantes o agentes químicos, donde uno va controlando el tiempo de rotura, la velocidad y todo ello, ¿no? Entonces, eso es muy variable, no hay un valor o un tiempo exacto, ¿no? ¿Ok? Bien, otra consulta que hacían, importante lo que acabas de comentar, Jorge. Aquí consultan otra cosa. ¿Qué pasa si mezclo emulsión de rotura lenta sin polímeros con otra emulsión de rotura lenta con polímeros, pero del mismo proveedor? Si es del mismo proveedor y es emulsión de rotura lenta, igual tienen que hacer la pregunta. ¿Por qué? El mismo proveedor puede estar haciendo una emulsión de rotura lenta, por decir, para una mezcla en frío, y puede estar utilizando un emulsificante. Y cuando hace una emulsión de rotura lenta para Slurry-Seal, utiliza otro emulsificante. Y si uno mezcla esas emulsiones, se rompe. Entonces ustedes tienen que hacer la pregunta al proveedor. Por ejemplo, ya de repente, vamos a hacerlo la cosa más sencilla. Es una mezcla en frío, ¿ok? Tienen los agregados, entonces para ese agregado fue diseñado sin polímero. Están haciendo la mezcla en frío sin polímero. Pero bueno, ustedes quieren mejorar el desempeño de esa mezcla en frío, entonces le dicen al fabricante de emulsión, oye, ¿sabes qué? Quiero que para esta misma mezcla en frío ahora me mandes con polímero. ¿Ok? Entonces, probablemente en esos casos, cuando es la misma mezcla, es el mismo agregado y todo lo demás, y simplemente han pedido el polímero, ahí el químico va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ahí sí lo podrías mezclar. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es, pues, que la emulsión modificada con polímero la vas a diluir la cantidad de polímero. Entonces, de repente, si tenía, pues, esa emulsión, no sé, 3% de polímero, al final, si la mezclas 50-50 con el otro, tu porcentaje de polímero se va a volver en 1.5%. Entonces, el desempeño que tú deseabas ya no va a ser como el que habías previsto con ese diseño de emulsión modificada con polímero, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer la consulta a vuestros proveedores o fabricantes de emulsión si es que pueden mezclarla, ¿no? Bien, Jorge, a continuación lo que sería la última pregunta, hay muchas más, en realidad este tema es muy amplio, como comentas. Ojalá podamos conversar en otras oportunidades, en otra charla. Y las consultas que las estamos anotando y las vamos a facilitar al expositor para poderles dar un retorno vía redes sociales o vía sus correos electrónicos. Jorge, la última pregunta dice, el Slurry-Seal, ¿qué limitaciones tiene, por ejemplo, en pendientes altas? Miren, recuerden que todas estas
aplicaciones Slurry Seal, micropavimentos, todas estas vienen de Estados Unidos. Entonces son aplicaciones creadas para las condiciones de los americanos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos aquí en el Perú es tropicalizarlas, ¿no? Entonces, primera cosa, el Slurry Seal, señores, ustedes tienen que hacer con agregados 100% triturados. Eso es lo primero que tienen que meterse en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice la guía ISA 105. En el Perú, la gente piensa que hacer Slurry Seal es hacerla con agregado natural, con agregado zarandeado, o mezclar un poquito de zarandeado con agregado chancado, y no es así. El agregado tiene que ser 100% triturado. Eso lo digo en todos los foros y lo digo en todo lado. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma, no es porque a mí se me venga la gana. Entonces, el hecho de ya tener un agregado 100% triturado, y si tenemos pues un diseño realizado para condiciones, oye, dependientes un poco elevadas, hay que preverlo eso justamente en la fase de diseño. ¿Para qué? Para de repente la emulsión que ustedes utilicen tenga unos porcentajes de polímero pues mucho más elevados, y no de repente sea una emulsión de repente estándar con 3.5% de polímero, sino de repente una emulsión con 6% de polímero, o de repente una emulsión hasta con altas concentraciones de polímero. Existen emulsiones con altos contenidos de polímero que son muy resistentes a la abrasión. Entonces, justamente para hacer el diseño de una emulsión, ustedes tienen que dar ese input al diseñador de la mezcla. ¿Para qué? Para que pueda utilizar los materiales adecuados, pueda hacer la formulación adecuada de la emulsión. Entonces, yo particularmente, yo no soy muy fanático del uso de los Slurry Seal. Yo prefiero utilizar los micropavimentos, porque siempre digo, cuando uno utiliza micropavimento es como que subió al quinto o al 10º piso de un edificio en ascensor. Y después obviamente uno ya no quiere volver a subir por la escalera, ¿no? Entonces es algo así. Entonces cuando uno ya usa micropavimento y lo hace ya mucho tiempo, entonces volver al Slurry Seal es como que ya no quiere. ¿Por qué? Porque el Slurry Seal pues es una solución de menor desempeño, de menores prestaciones. Entonces, y si uno quiere utilizar un Slurry Seal en condiciones de pendientes elevadas y todo eso, al final va a llegar a utilizar casi un slurry micro. ¿Por qué? Porque va a tener que utilizar agregados muy buenos para que sean resistentes a la abrasión. Va a tener que utilizar de repente una emulsión ya no de rotura lenta, sino de rotura controlada y con alto contenido de polímero. ¿Por qué? Porque necesita mayor cohesión, mayor adhesividad, ¿ok? Y eso solamente se lo dan las emulsiones de rotura controlada y los polímeros. Entonces, al final, pues su slurry está cada vez más acercándose al micropavimento. ¿Por qué? Porque las condiciones de diseño así se lo van a exigir. Entonces, es posible utilizar, como les digo, dependiendo del tiempo que tenga de diseño previsto, ¿no? Si es para 5 años, 7 años, es posible utilizar un slurry, pero como les digo, ya con emulsión de rotura controlada, con altos contenidos de polímero, con agregados 100% triturados, agregados con equivalentes de arena pues arriba del 65%, y todos estos cuidados. ¿Ok? Bien, gracias Jorge. Solo me queda darte la palabra tal vez para algo más que quisieras agregar ya para cerrar esta charla. No, la verdad nada, solo agradecerles a ustedes, y cualquier cosa siempre a disposición, siempre para poder apoyarlos, ayudarlos en lo que ustedes quieran. Lo que siempre se busca es pues que todo el mundo conozca estas cosas. Son cosas bastante básicas, bastante fundamentales, y lo poquito que conocemos en esto, lo poquito que sabemos de asfaltos, o lo poquito que yo sé, siempre estoy dispuesto a poder compartirlo, porque siempre digo, las cosas o el conocimiento no es de quien la tiene, sino de quien la necesita. Entonces, esto hay que difundirlo, y para mí la verdad es muy gratificante poder compartir lo muy poco que sé con el resto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a nombre de ASI Perú, Jorge, te damos las gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por la preparación de esta charla. Los que nos manejamos en este rubro sabemos que es apenas algunos detalles, pero muy importantes. Ha sido una charla muy valiosa, muy técnica, con muchos tips sobre todo. Yo creo que quedan muchos más.
Agradecerte a ti y agradecerle también a todos los que se han dado el tiempo de participar de esta conferencia técnica. Invitarlos a que puedan participar de las siguientes charlas que vienen en las próximas semanas. Compartimos el deseo y el espíritu que comenta Jorge Escalante en ASI Perú, que es transmitir el conocimiento, buscar dar la oportunidad a muchos profesionales que intentan hacer lo mismo y contribuir a que poco a poco se vaya conociendo más en temas de infraestructura en el país y se vaya mejorando y se vaya impulsando cada vez más el desarrollo de nuestro Perú, ¿no? Una sugerencia, sí, antes de cerrar, es que me parece que hemos tenido problemas para el contacto el día de hoy con algunos. Les sugiero que revisen su bandeja de spam. Hay varios que nos han indicado que los correos les han llegado ahí, por eso no se han podido conectar. Y bueno, una vez más para cerrar, muchas gracias. Síganos en las redes sociales para estar atentos a las nuevas charlas. Gracias con todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.